Come on, give the Lord a round of Vamos a darle applause. un aplauso That al awesome Señor. worship. Hallelujah. Esta casa de I tell adoración. you, this is one of the houses that when I come here, I do feel like home. Esta es una Every de time I las- come here, I feel like I am at home. Amen. Amen. Esta es una de las Amen. casas que me siento que estoy de verdad en casa. Una casa que me siento muy como en casa, como en mi casa. Amén. Aleluya. Amen. I am so grateful and delighted to be here this morning. Soy tan agradecida y tan llena de gozo por estar aquí. Whenever I'm invited to, well, I don't only come by invitation. Sometimes I just call her and let her know that I'll be coming in. A veces me invitan, pero yo no siempre vengo por invitación. A veces la llamo a la profeta y le digo que voy a venir. But every time that I know that I'm coming to this house, Pero siempre que yo sé que voy a venir a esta casa, I turn into a little girl. me siento como una niña pequeña. I get excited. Me pongo muy entusiasmada. I can't sleep. A veces no puedo ni dormir. I'm up trying to make sure I don't oversleep. Me levanto, quiero asegurarme que no voy a dormir antepasado. I even had a demonic illusion yesterday Hasta tuve una ilusión demónica ayer. that I was going to oversleep Que voy a dormir, iba a quedarme dormida and miss the occasion. y perderme el evento. Does that sound like somebody that's excited to be here? Eso suena como alguien que está muy deleitada de estar aquí. And not just because I know that the Lord is in this house. Y no solo porque yo sé que el Señor está en esta casa. And not just because I know He works wonders through this house. Y no solo porque yo sé que Él trabaja maravillas a través de esta casa. But because I love the people of this house. Pero porque yo amo a las personas de esta casa. I love your pastor. Yo amo a su pastora. She has just been consistent with who she says she is in the Lord. Ella es muy consistente con quien ella dice que ella es a través del Señor. And I'm just so proud to know her. Y yo estoy tan orgullosa de conocerla. And I thank God for her. Y le doy gracias a Dios por ella. Usually I'm running away from pastors Normalmente yo le estoy corriendo a los pastores. and prophetess Sorry? and prophetess. Y los profetas. But I seem to always want to run in the arms of her Pero yo siempre quiero correr a través de las manos de ella. because she gives you a safety Porque ella te da una seguridad like the Lord. como el Señor. And I thank you. Y te doy gracias. God bless you. Que Dios te bendiga. Amen. 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 I want to honor Amen. everyone who's here with us today. Our pastor, Pastor Benny. Quiero- Praise God. Some of our congregation is here. Our one of our church mothers, praise God, Mother Johnson. I thought she wasn't going to make the occasion, but she was ready earlier than I was. I'm sorry, I forget to give you time to translate. Quiero honrar a algunas de las personas en mi congregación, a mi pastor Benny, a una de nuestras mamás, que yo pensé que no iba a lograr venir, pero mira, aquí está. Yes, my sweet visitor right here, Sister Sharkey and her friend. Mi dulce visitante aquí, mi hermana Sharky, su amiga, Sister Julie, mi hermana Brother Julie, Cash, mi hermano Cash, and all the people that belong to this church that I don't know by name. y todo lo que son congregados a este ministerio que no los conozco por nombre. But I want you to feel my love today. Pero quiero que sientan mi amor hoy. Amen. 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 Hallelujah. Aleluya. There is something that happens to me Hay algo que me pasa a mí every time that I'm called to speak, siempre que me llaman a hablar. even if it's in my own church, Aunque sea en mi propia iglesia, that the Lord give me a word to speak. que el Señor me dio una palabra para hablar I get very nervous. y me pongo muy nerviosa I fret. y como que me friso. And for a while, Y por un tiempo I wanted to shun from it. yo quería correr, salirme, But today, this morning, pero hoy, esta mañana, I felt in my spirit yo sentí o yo pensé en mi espíritu to start embracing it. de comenzar a abrazarlo. And
I'm learning to embrace it Estoy aprendiendo a abrazarlo because porque it lets me know me deja saber that I need to be dependent on the Lord. que yo tengo que ser dependiente del Señor. And that kind of is not a fear, but it's kind of like a wonder that I have. Y no es como un temor, pero es como una curiosidad que tengo, una maravilla que tengo, perdón. And it lets me know Y me deja saber it's because que es porque I'm dependent upon the yo Lord. soy dependiente del And I'm Señor. happy about that. Y soy feliz de eso. I'm very happy about Yo that. soy muy feliz de eso. One thing I never want to do Algo que yo nunca quiero hacer is come here es venir acá and be of myself y ser yo misma and give you of myself. y darte de mí misma. I want what comes through me Yo quiero que venga lo que sale de mí, to be from the Lord que sea del Señor and from the Lord alone. y solo el Señor. And let me tell you, Y déjame decirle I got today's message que el mensaje de hoy, in the most unusual way. en una manera que no es normal, I happened to be driving my daughter estaba manejando a mi hija to the dentist, a sus clases de danza, oh, perdón, al dentista, and she goes, Mommy, y ella dice, mami, there's a mosquito in the car with us. hay un mosquito aquí en el carro con nosotras. I said, a mosquito? Y yo dije, un mosquito. And I start to panic. Y comienzo a paniquearme. I'm in no wise afraid of mosquitoes. Y yo no tengo temor a los mosquitos. But it's not even the bite. No es que me muerdan, It's the aftermath, es lo que pasa después. the itching, Cuando te pica, the marking. cuando te dejan una mancha. That's what makes me fret. Eso es lo que me hace un poquito como ansiosa o That's what makes me panic. eso es lo que me hace paniquear. But I remember my daughter telling me a story. Pero yo me recuerdo que mi hija me contó una historia. And she said, you know, Mama, I was reading Y ella me dijo, sabes, mamá, estaba leyendo and I learned y aprendí whenever there's a mosquito in your surrounding, que siempre que haya mosquitos alrededor tuyo, just make the atmosphere uncomfortable hace que la atmósfera se sienta incómoda for it to thrive. para que prospere, para que pueda For it to manejar, be active. para que ella sea volando y esté activa. Make the atmosphere impossible Hace que la atmósfera sea imposible for it to be able to bite you or for it to just be still. para que esté como, para que se quede quieta o para que no muerda. And right then and there, Entonces ahí mismo I said, yo dije, well, if I can use this on a mosquito, bueno, si yo puedo utilizar en un mosquito, I can use it on the enemy. yo lo puedo utilizar en el enemigo. I need to start creating atmospheres Necesito comenzar a crear atmósferas and make it hard y hacerlas difícil for the enemy to thrive. para que el enemigo prospere. So today's message So, el mensaje de hoy came out of salió de a tiny harmless mosquito un mosquito, un vagabundo that the mosquito Lord was teaching me que el Señor me estaba enseñando to make it hard for him to thrive. que hacerlo difícil para que él prospere. And I adapted that. Y yo adapté eso. Oh, I'm going to start making it hard Oh, yo lo voy a hacer difícil for my enemy to thrive. para que el enemigo prospere. I'm going to start making it hard Yo voy a comenzar a hacerlo difícil for my enemy to thrive. para que mi enemigo prospere. I'm going to start making it hard Lo voy a hacer difícil for my enemy to thrive. para que mi enemigo prospere. And after that, Y después de eso, I heard nothing from the Lord. no escuché nada del Señor. I heard no scriptures to go on. No me dio escritura para seguir. I was just left Y solo me quedé with a title. con un título. And I said, oh Lord, Y yo dije, ¡ay, Señor! the woman of God Esta mujer de Dios has asked me to speak
Me ha pedido a hablar You've given me a title, y me has dado un título, but you haven't given me any scriptures. pero no me has dado una palabra You haven't spoken Escritura. to me. y no me has hablado. Speak to me. Háblame. I know how to create an atmosphere to make it hard for the enemy to thrive. Yo sé cómo crear I'm una sorry, I know how to create an atmosphere to make it hard for the mosquito to thrive. Yo sé cómo crear una atmósfera muy difícil para que el mosquito no prospere. But how do I make it hard for the enemy to thrive? Pero ¿cómo lo hago difícil para que el enemigo prospere? And about 2 Wednesdays ago, Y 2 miércoles pasados, the Lord said, sit down. el Señor me dijo, siéntate. I'm going to take you through some scriptures Te voy a llevar a través de escritura and give you examples y darte ejemplos. how your Savior Como tu Salvador made it hard lo hizo muy difícil for the enemy to thrive para el enemigo que prospere in his life, en su vida and most of all, y más que todo in his mission. en su misión. And we find the first encounter Y nosotros encontramos el primer encuentro of Jesus de Jesús making it hard haciéndolo for difícil the enemy to thrive, para el enemigo que prospere, setting foundations poniendo fundaciones that the enemy que el enemigo would not be able no va a poder to thrive. prosperar. And then he took me over to James, Y después me llevó a el libro de Santiago, James 4:7. Santiago 4:7. I had been reciting the scripture, Y yo he estado como recitando esta escritura, not knowing that it was a tool no sabiendo que era como una herramienta being given to me que me dieron to make it hard para hacerlo difícil for the enemy to thrive. para que el enemigo prospere. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Anybody want to be equipped today Alguien quiere tener los equipajes to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy of the kingdom, para que el enemigo de los reinos de for the enemy of your life, para el enemigo de tu vida and for the enemy of your calling, y para el enemigo de tu llamado, the enemy of your purpose para el enemigo de tu propósito to thrive? que prospere. Amen. 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 We find here in Matthew 4, Aquí encontramos en Mateo 4, verses 1 through 11. versículos 1 hasta el 11. We won't go there. No We vamos won't a read leer the ahí. whole chapter. No vamos a leer el capítulo entero, But in these here verses from 1 through 11, pero en estos versículos del 1 al 11, Jesus gave us the perfect example, Jesús nos dio el ejemplo perfecto, the perfect blueprint el, el, el mapa perfecto on how en cómo to make it hard hacerlo difícil for enemy para el to enemigo thrive. que prospere. Not just in our lives, No solamente en nuestras vidas, but in our churches, pero en nuestras iglesias, in our en families, nuestras familias, in our calling, en nuestros llamados, in our careers, en nuestras carreras in everything that the Lord has called us to accomplish. y en todo en lo que el Señor nos ha llamado a cumplir. That He always wants to stand against. Que Él siempre quiere venir en contra. We can make it hard Nosotros lo podemos hacer difícil for Him to thrive. para que Él prospere. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. If you would bow your head with me for a word of prayer, praise God. Si pueden, por favor, bajar el rostro para una oración. Gloria a Dios. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We love you. Te amamos. We adore you. Te adoramos. We are here for you today. Estamos aquí por ti, Señor, hoy. We are here to serve you. Estamos aquí a servirte a ti. Thank you for leading us here today. Gracias por guiarnos hoy. Thank you for protecting us here. Gracias por protegernos en nuestros caminos acá. And thank you for giving us Y gracias por darnos an objective, un objetivo, a purpose un propósito for today. por hoy. We want to say thank you for trusting us again. Te queremos decir gracias por confiar en nosotros otra vez. We don't take it lightly. Nosotros no lo tomamos
a la ligera, but it is a privilege. pero es un privilegio, It is an honor eres un honor to be here de estar aquí this Sunday este domingo to carry out para poder llevar your agenda, tu agenda, your objective tu objetivo through us. a través de nosotros. I thank you, God, Te doy gracias, Señor, that there's going to be a supernatural exchange today. que va a haber un movimiento supernatural hoy. Not just for me, the speaker, No solo por mí, la que está hablando, but for everyone in this house pero para todo el mundo que está en esta casa, who have set their heart que ha fundado su corazón to be one with you. de ser uno contigo. Oh, not just to receive from you, No solo para recibir de ti, but to pour back into you. pero para darte a ti también. I thank you Te doy gracias that there's not one soul que no hay ninguna sola alma that's going to leave here que se va a ir aquí the same way en la misma manera that they came. que vinieron. I thank you right now Te doy gracias ahora mismo that seeds que por esas semillas will be planted van a estar plantadas in other places they travel. en todos los lugares en los cuales ellos vayan a pasear, It will be watered. a viajar. Ahí va a haber agua, But you, oh God, pero tú, Señor, will get the increase. vas a recibir el crecimiento. You, oh God, Tú, Señor, will get the glory. vas a recibir la gloria. You, oh God, Tú, Señor, will be glorified. vas a ser glorificado. Now, God, Ahora, Señor Dios, I am as small as I can be. yo soy inteligente, la más pequeña que tú. I reduce myself Yo me reduzco, Señor, to nothing more de nada más than the vessel que ser ese vaso that you choose to use que tú eliges utilizar in this hour. en esta hora. I remove every blockage. Yo remuevo cualquier cosa que quiera bloquear. I destroy every barrier. Yo destruyo cualquier barrio And I give the Holy Spirit y le doy al Espíritu Santo full access completo acceso to speak through me, de hablar a través de mí, to minister through me, a ministrarme a mí, the word of truth, la palabra de verdad, the word that's able to bring breakthrough, la palabra que puede dar arrepentimiento, healing, healing, sanidad, deliverance, liberación, but most of all, pero más que todo, closer to you. traerme más cerca hacia ti. Every time we receive truth, Siempre que recibimos la verdad, is to draw us closer to you. es para traernos más cerca a ti. Let this truth Deja que esa verdad draw us closer to you. nos traiga más cerca de ti. In Jesus' name I En pray. el nombre de Jesús oro. Amen. 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 Hallelujah. 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 There is a truth every believer must understand. Hay una verdad que todo creyente debe de entender. And that this truth Y que esta verdad is that the battle has already been won. es que la batalla ya fue ganada. Jesus defeated the enemy through his death and resurrection. Jesús le ganó al enemigo a través de su muerte y su resurrección. The devil's place El lugar del diablo is already set for him. ya está ahí para él. It's already ready for him. Ya está listo para él. God is not waiting for the enemy to do one more thing Dios no está esperando para que el enemigo haga una cosa más, for him to heat up the flames para que comience a calentar las yemas or to make more arrangements. o para hacer más arreglamentos. His place, Su lugar, his ending place, su lugar donde él va a terminar, is already set. ya está listo. It's set. Ya está listo. However, Pero he has been given permission él le han dado permiso
in this world. en este mundo. And he's active in this world. Y Él está activo en este mundo. And being active in this world, Y a ser activo en este mundo. he's a trespasser. Él es un traspador. He tempts. Él tenta. He deceives. Él miente. He accuses. Él acusa. And he works hard, Y Él trabaja bien duro. extra hard, Súper duro. to divide Para dividir. in order Para interfere intervenir with God's purpose con los propósitos que Dios tiene for the church. para la iglesia. That's what happened in the garden. Eso es lo que pasó en el jardín. He deceived, Él le mintió to divide. para dividir. That's what came after Eso es lo que vino después. the deception. Después de esa mentira, There was a division hay una división from God de Dios and his people. y sus personas. But now knowing Pero ahora sabiendo that God has a set place for him, que Dios tiene un lugar ya listo para él, our responsibility nuestra responsabilidad is not to waste time es no gastar el tiempo trying to annihilate tratando de analizar an enemy al enemigo. whose final judgment Un enemigo que su último juicio, that has already been appointed que ya ha estado, está listo by God. por Dios. However, Pero we are to use nosotros estamos aquí para utilizar strategies estrategias by the scripture, por la escritura, by the word of truth, por la palabra de Dios, de verdad, to make it hard para hacerlo difícil, for him to thrive para que él prospere in his demonic en objectives. su objetivo demónico. And so we find Jesus demonstrating So nosotros encontramos a Jesús demostrando in his temptation en su tentación in the wilderness. en el desierto. Satan came against Jesus with temptation, Satanás vino vino contra Jesús en tentación, deception, decepción and twisted words. y utilizando las palabras incorrectas. But Jesus Pero Jesús repeatedly siempre repitió, responded respondió with what he knew best. con lo que él supo lo mejor, It is written. que ya está escrito, It is written. ya está escrito, It is written. ya está escrito. Temptation of the flesh. La tentación de la carne. Satan tempted a starving Jesus El Satanás tentó a un Jesús con mucha hambre to turn stones que convierta las piedras into bread. entre pan. But Jesus responded, Pero Jesús contestó, man should not live on bread alone, él respondió, no solo de pan vive el hombre, but by every word sino de toda palabra that comes from the mouth of God. que sale de la boca de Dios. The second temptation, La segunda tentación to test God. para tentar a Dios. Satan took Jesus to the highest point of the temple in the holy city El diablo llevó a Jesús a la ciudad y lo puso para que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo and challenged him to throw himself down. y lo desafió y le dijo que se tirara abajo. Even quoting scriptures Hasta el mismo diablo utilizó escritura to suggest God angels would catch Jesus. para decirles que los ángeles de Dios lo van a sostener. But Jesus responded with the word of truth. Pero Jesús respondió con la palabra de la verdad. Do not put the Lord your God to the test. No pongas a prueba el Señor tu Dios. The third temptation, Y la tercera tentación worldly power. fue el mucho poder.
Satan showed Jesus all the kingdoms of the world, Satanás le mostró a Dios todos los reinos del mundo, perdón, Jesús, todos los reinos del mundo, and offered them to him y se los ofreció on the condition that Jesus bowed down and worship him. en la condición que Jesús se postrará y lo adorara. Jesus rebuked Satan, Y Jesús lo renuncia, commanding him, lo reprendió y lo comandó: worship the Lord your God adora al Señor tu Dios and serve him only. y sírvele solamente a Él. What was Jesus doing? So, ¿qué estaba haciendo Jesús? What was Jesus doing? ¿Qué estaba haciendo Jesús? He was setting up foundation, Él estaba estableciendo una fundación, making it hard haciéndolo difícil for his enemy para su enemigo to thrive. que prospera. Jesus did not argue with the devil Jesús no argumentó con el diablo, using emotions or human reasoning. no usó emociones ni razonamiento humano. He boldly used the truth word of God. Él fue audaz y utilizó la palabra de Dios. What does this teach us? So, ¿qué nos enseña esto a nosotros? It teaches us that when the enemy presents a lie, Nos enseña que cuando el enemigo presenta una mentira, we respond with truth. nosotros respondemos con verdad. When he brings temptation, Cuando Él nos trae tentación, we answer with truth. nosotros contestamos con verdad. When he attempts us to question God, Cuando Él quiere que nosotros le demos cuestionamiento a Dios, we let him know it is written. nosotros le dejamos saber, esto ya fue escrito. I love how the same temptation story A mí me encanta como la misma historia de tentación is told in Luke chapter 4, está dicho también en el libro de Lucas capítulo 4. However, the book of Luke Y en el libro de Lucas recorded a verse 13, está escrito en capítulo 4, versículo 13. and it reads, Y dice, and when the devil ended all the temptation, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, he departed for a season. lo dejó hasta otra oportunidad. Why for a season? Pero ¿por qué otro tiempo? I thought all the temptation of Jesus was over. Yo pensé que todas las tentaciones de Jesús ya fueron completadas, ya no iban a pasar más. Because he's cunning. Porque Él tienta. And he thought to himself, Y Él pensó hacia Él mismo, I couldn't deceive him because he recognized me. yo no lo pude engañar porque me reconoció a mí. So I'm going to move on to use others. So yo voy a moverme y voy a tratar de utilizar otros. And it's no different Y no es diferente in our lives. en nuestras vidas. You will find throughout Jesus' ministry, Van a ver entre el ministerio de Jesús, the opponents of truth, los oponentes de la verdad, the Pharisees, los fariseos, the Sadducees, los saduceos, also tried to tempt him, también trataron de tentarlo, test him, de probarlo and trap him in his word. y de atraparlo en su palabra. And although humans were being used, Y aunque los humanos fueron utilizados, they were being influenced by the devil. ellos estaban siendo influenciados por el diablo. However, Jesus continued to answer them with truth and wisdom. Pero Jesús, Él siguió contestando con la verdad y sabiduría. So you have to understand that people So, tienen que entender que las personas will stand in opposition of truth, siempre van a estar parados en oposición de la verdad. but you have to be mindful Pero tienen que estar atentos. in their opposition to the truth. Que su oposición a la verdad, There's a spiritual battle hay una batalla espiritual happening in the background pasando hacia atrás, por detrás de ellos, to keep them in darkness. para mantenerlos en oscuridad. And so this is why Ephesians 6 and 12 inform us Por eso el libro de Efesios 6 y 12 nos informa. that we wrestle not against flesh and blood, No
no peleamos en contra sangre y carne, but against principalities, pero contra los principados, against powers, contra las autoridades, against perdón, spiritual wickedness contra poderes, contra autoridades in high places. y contra potestades que dominan en este mundo. That person on your job Esa persona en tu trabajo that seemed to want to destroy you, que tú sientes que te quiere destruir and all you want to do is do the work of God. y todo lo que tú quieres hacer es hacer el trabajo de Dios. All you want to do is love the Lord Todo lo que tú quieres hacer es amar al Señor and love them. y amarlos a ellos. You have to see, Tienen que ver, you have to move them out of the way tienen que moverlo al otro lado and see the work of darkness y miren el trabajo de la oscuridad to keep them para que los mantiene a ellos, from coming into the truth los mantiene a ellos contra la verdad that you hold que tú tienes, to set them free. que puedes ayudarlos a que ellos sean libres. And so therefore we must love people Entonces nosotros tenemos que amar a las personas while resisting the spiritual forces y mientras resistimos las fuerzas espirituales that seek to use them que quiere utilizarlos a ellos and use conflict, y utilizar el conflicto deception, y la decepción or offenses o las ofensas, and division la división to interfere para poder venir en contra with God's purpose con los propósitos de Dios on that job, en ese trabajo, in your family, en tu familia, in the church. en la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. How do you know that sometime ¿Cómo saben que algunas veces that the deception of the enemy que la decepción del enemigo will even come y va a venir, a veces va a venir from close friends, de personas bien cercanas, amistades bien cercanas, from those that love you esas personas que te aman and mean well? y ellos quieren lo mejor para usted y tienen intención buena, However, pero they leave a door open. dejan una puerta abierta, They leave an opportunity. dejan una oportunidad, They leave a window dejan una ventana for the enemy to influence them. para que el enemigo le dé influencia a ellos. We see this in Peter. Nosotros vemos esto en Pedro. When Peter tried to discourage Jesus Cuando Pedro trata de decirle, quitarle el ánimo a Jesús, from going to the cross, a ir sobre la cruz. Peter loved Jesus. Pedro, él amaba a Jesús. And he probably believed that he was protecting Y Jesus. él de seguro creó que él estaba protegiendo a Jesús. But Jesus recognized that Peter's words Pero Jesús reconoció que las palabras de Pedro were opposing estaban apuestas his divine assignment. de ese asignamiento divino. We have to learn Tenemos que aprender to move the person out of the way de mover a las personas fuera del lugar and see the assignment y ver cuál es el asignación of the enemy. del enemigo. Jesus responded, Jesús contestó, "Get behind me, Satan." vete detrás de mí, Satanás. Why was Jesus able to say that? Pero ¿por qué Jesús tuvo las fuerzas de decir eso? Because he was able to recognize Porque él pudo reconocer the difference between Peter, la diferencia entre Pedro, the person he loved, la persona que él amaba, and the demonic influence y el demonio, la influencia demónica que coming estaba through ahí, Peter, que estaba a través de Pedro, attempting tratando to interfere de intervenir with the purpose of God. con el propósito de Dios. We must learn to love the person Tenemos que aprender de amar la persona while resisting the enemy's agenda through the person. mientras estamos resistiendo la agenda del enemigo a través de esa persona. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. God has not called us Dios no nos ha llamado to hate anybody, para odiar a nadie, not the atheist, no a los ateos, not the unbeliever, no a las personas que no creen not the idol worshiper, o los que
adoran a los idólatras. Because if that was true, Porque si eso era verdad, all of us in here todos nosotros aquí would deserve nos the wrath of God. merecemos la ira de Dios. God has called us to love Dios nos ha llamado a amar while identifying mientras estamos identificando when the enemy's influence cuando la influencia del enemigo is at play. está en acción. This is, Activa. this is a strategy Es una estrategia. I wish I understood in my own life. Yo quisiera entenderlo en mi vida, mi propia vida. Me hubiera gustado. I stand here honestly to tell you Yo estoy aquí honestamente parada para decirles that had I known this strategy earlier in my life, que si yo hubiera sabido esa estrategia en mi vida pasada, there are careers hay carreras I would have kept. que yo me tuviera quedado. There are relationships Hay relaciones I would have preserved. que yo hubiera percibido. There are battles Hay batallas I would have won sooner que yo hubiera ganado antes. had I known Si yo solamente supiera the strategy la estrategia of not trying to annihilate de no tratar de alinear, destruir or run away, o de correr, but escapar, make it hard y hacerlo difícil for the enemy para el enemigo in that person en esa persona to thrive. que prospere. Sometimes I fought people A veces yo peleé con las personas that I should have loved. que yo hubiera amado, que yo tendría que haber amado, Because I didn't know porque yo no supe and I didn't have the strategy y yo no tuve la estrategia to make it hard para hacerlo difícil for the enemy to thrive. para el enemigo que prospere. James gives us a strategy. El libro de Santiago nos da una estrategia. In James 4:7, En Santiago 4:7 he says, "Submit yourself therefore to God." En Santiago 4:7 dice, así que someteos a Dios, Resist the devil, resistid al diablo and he will flee from you. y él huirá de vosotros. What is James telling us? So, ¿qué nos está diciendo Santiago? Do all you can Hagan todo lo que puedan to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy to thrive. para que el enemigo prospere. As Christians, Así como cristianos, we must learn nosotros tenemos que aprender to use God's truth de utilizar la verdad de Dios and use it boldly. y utilizarla con audaz. We have to bind the enemy Tenemos que molestar al enemigo. out of our emotional realm Tenemos que atacarlo y sacarlo de nuestras emociones and begin y comenzar to speak a hablar the reality of the word, la realidad de la palabra to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy to thrive. para que el enemigo prospere. When fear comes, Cuando viene el temor, speak truth. habla verdad. When temptation comes, Cuando viene la speak tentación, truth. habla la verdad. When division comes, Cuando viene división, walk in love camina en amor and speak truth. y habla en verdad. When the enemy attacks your calling, Cuando el enemigo quiere atacar tu your llamado, family, tu familia, your relationships, tu relación or your God-given assignment, o tu asignamiento que te don't dio just Dios, give up. no solo se den Don't por just vencidos, abandon. no solo vayan a abandonar, Don't just walk away no solo caminen from what God has y given se you. vayan por lo que Dios les dio. Pray, Oren, discern, tengan discernimiento, stand, párense, resist, resisten, speak the truth hablen la verdad of the word of God, de la palabra de Dios and make it hard y háganlo difícil for the enemy para que el enemigo to accomplish pueda cumplir his purpose. su propósito. A lot of times, Muchas veces it's in the emotions está en las emociones that the enemy gets us. que el enemigo nos coge a todos.
The Lord taught me that about 6 months ago. El Señor me enseñó esto hace 6 meses. It's in the emotions. Es en las emociones. He gets you all emotional, riled up, Te pone todo emocionado. all out of disconnect. Estás todo desconectado. Sometimes to the point A veces al punto you forget the truth of the Word of God. que te olvidas de la verdad de la palabra de Dios. And so when you forget the truth, Y entonces cuando se les olvida la verdad, it's hard to apply it. es difícil aplicarlo. And so this is why Entonces esta es la razón it calls porque la llamada for you to protect para proteger your emotional realm. sus emociones. You just can't be letting the enemy No pueden dejar que los enemigos in a tug of war estén en una batalla de guerra in your emotions. en tus emociones. Some of what the enemy said to Jesus Algunas de las cosas que el enemigo le dijo a Jesús was true. fue verdad. The scripture he quoted, La escritura que él les presentó a Jesús. they were the word of God. Sí, esas fueron las palabras de Dios. But Jesus Pero Jesús recognized reconoció the manipulation la manipulación of the use de cómo utilizó of the word of God la palabra de Dios to get him para que él in his y emotions sus emociones and to forget y se les olvide the word of God. la palabra de Dios. And a lot of times, Y muchas veces that is the agenda of the enemy. esa es la agenda del enemigo. That is the strategy. Esa es la estrategia del enemigo. Let me get them in their emotional realm. Déjame dejar Let me go through the emotional realm. que ellas sean emocionales. And the emotional realm, Déjame meterme en esas emociones. I have them in their best. Yo los tengo aquí en su mejor, en lo mejor. You have to begin to bind and rebuke Y necesitan comenzar a atar y arrepender. the influence La influencia of the enemy del enemigo through your emotional realm. a través de sus emociones. You have to start recognizing Tienen que comenzar a reconocer when cuando the enemy el enemigo is going through your emotional realm. va a ir a través de sus emociones. Things like you're not going to make it. Cosas como nunca van a lograrlo. That's against the word of God. Eso está contra la palabra de Dios. The word of truth says you can do all things La palabra de la verdad dice que ustedes pueden lograr todas las cosas through Christ who strengthens you. a través de Jesucristo que le da fuerza. Words like Amén. Palabras that you're going to die. palabras como se van a morir. You have to start speaking to the enemy. Tienen que comenzar a hablarle al enemigo. I'm in Christ. Yo estoy en Cristo. To be absent in the body Para estar ausente en el cuerpo. is to be present with the Lord. Estar presente con el Señor. You have to begin to let him know. Tienen que comenzar a dejarle saber. Greater is he that's in me Es muy fuerte él que es grande es él que está en mí, than he that's in the world. de él que está en el mundo. Every time Siempre I'm set to take a flight, que yo estoy y voy a subir tomar un avión to go and teach. para ir a enseñar. Now, when I'm going to take a flight Ahora, cuando me voy a montar en un avión for vacation, por vacaciones, it's no big deal. no es una gran cosa. I don't get too much attack. No me da mucho ataque. But for some reason, Pero por alguna razón, whenever cuando it's an agenda hay una agenda for the Lord, para el Señor, when the Lord is sending me para cuando el Señor me está enviando to go and teach, para ir y enseñar, especially deliverance especialmente para liberación and demonology, y demoniología, helping God's people ayudando a las personas de Dios to recognize a reconocer the tactics las tácticas and the strategy y las estrategias of the enemy. del enemigo. That's when I get hit the hardest. Ahí es cuando algo me pasa, me ataca peor. Oh, he brings it on. Oh, él lo trae, él me ataca. Muy bien. Everything Todo to bring fear, para traerme temor, to get me to cancel the flight, para que yo cancele mi vuelo, to get me to back down.
para que yo me haga hacia atrás. out here, Aquí, they're not going to receive you. ellos no te van a recibir. Out here, Aquí, oh, the plane is going to crash. el avión se va a caer. Out here, Aquí, you're going to get stuck te vas a quedar atrapada at a connect flight. en un vuelo de conexión. You're never going to make it. Nunca vas a llegar. But I had to realize, Pero yo tuve que reconocer, wait a minute, un segundo, I'm on God's side. yo estoy en el lado de Dios. I'm against the enemy. Yo estoy contra el enemigo. We're not in alliance. Nosotros no estamos en We're not alineamiento. friends. Nosotros no somos amigos. If the plane was going to crash, Si el avión se va a caer, he wouldn't give me that information. él no me va a dar esa información. He'll let me get on the plane Él me va a dejar montarme en el avión to destroy me para destruirme, so that the rest of God's purpose para que lo resto, el propósito de Dios for my life, para mi vida for all the other people y para todas las otras that personas God has planned que el Señor ha planeado for me to encounter, para que yo conozca, to receive the true word of God, que reciba la palabra, la verdadera palabra de Dios, not to hear it para no escucharla and receive a word of deliverance y que reciban una palabra de and receive a liberación word of breakthrough. y recibir una palabra de He's not going to help me arrepentimiento. preserve my life. Él no me va a dejar ayudar a perseverar mi vida. If anything, Si algo, he wants to push me over the cliff. él me quiere empujar que yo me caiga en la montaña. And so I begin to recognize So yo comienzo a reconocer that this is an influence que esa influencia of the enemy del enemigo to go through my emotional realm, para entrar a mis emociones, to bring about fear, para traerme temor, to get me to back down. para que yo no siga But I para began atrás. Y yo sigo to counter the enemy a resistir al enemigo with the word of truth con la palabra de la verdad. that I should not No, die, que yo no me voy a morir, but I should live pero yo voy a vivir to declare the word of God para declarar la to a palabra de generation Dios, para la generación that is yet to be que born. todavía no ha nacido. Oh, hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. I want to help somebody today Quiero ayudarle a alguien hoy to know God, que sepan, conozcan a Dios, know God intimately, pero que conozcan a Dios en intimidad, but also pero también recognize the enemy, que reconozcan al enemigo, recognize his influences, reconozcan sus influencias, recognize his devices, reconozcan las herramientas, recognize his suggestion, reconozcan las sugerencias and know y sepan that they are just que suggestions. solo son sugerencias. You don't have to follow through with them, No tienen que seguir completar esas sugerencias, but you can begin to bind and rebuke pero pueden reprender, every pueden suggestion renunciar cada sugerencia of the enemy, del enemigo, every influence cada influencia of the enemy. del enemigo. Now, how will you know if it's an influence of the enemy? ¿Cómo van a saber si es una influencia del enemigo? You have to match it Tienen que macharlo with the true word of God. con la palabra, la verdadera palabra de Dios. When the enemy speak things like Cuando el enemigo habla cosas como that you're nothing, no eres nada. where in the Bible ¿A dónde en la Biblia does it say dice that God created nothing, que Dios creó nada? that he created nobodies? Que Dios creó a las personas Everywhere que in son the nada. Bible, Todo lugar en la Biblia. when God speaks of us, Cuando Dios habla de nosotros, he speaks of us Él habla de nosotros in the highest value. con un valor tan alto. We are his valued people. Nosotros somos sus personas We are his valoradas. beloved people. Somos sus amados. We are the people that he loves so much Somos las personas que Él ama tanto that he gave up que Él dio his only begotten son, su único hijo, not just to save us, no solo para salvarnos, not just to redeem no us, solo para redimirnos, but to protect us, pero para protegernos, to provide for us, para proveernos, or to preserve us para preservarnos, until that day of presentation.
para la presentación. Do that sound like a people of nobody? Why would God want to preserve nobodies? Eso suena como gente que no Why would vale he want to nada. protect Porque nobodies? Dios va a querer preservar o proteger a alguien Why que would he no want to valora, value no te- nobodies? ¿Cómo Dios va a valorar a alguien que no es nada? Because you are somebody. Porque sí son alguien. And the word of the enemy, Y la palabra del enemigo, the influence of the la enemy influencia del enemigo, to picture you para darles una imagen as a nobody como una persona que es nadie. is because you are Es somebody. porque sí son alguien de valor. It's because you are valuable to God. Ustedes tienen mucho valor en los ojos de Dios. It's because God loves Es you porque Dios nos ama with an everlasting con love. un amor que no termina. A love you will never be able to Un understand. amor que nunca van a poder entender. A love you will never be able to comprehend. Un amor que nunca van a poder comprender. And he purposed it that way Y Él lo hizo con ese propósito. so that we will learn Para que nosotros aprendamos to receive his love a recibir su amor in simplicity. en simplicidad. We can't earn it. No podemos ganar, We trabajar. can't work for it, No podemos trabajar por eso. but we can only receive it. Solo podemos recibirlo. I have a short story. So, tengo una historia cortica. For a long time, I didn't know how I made it to the United States. Por un gran tiempo yo nunca entendí cómo yo entré en los Estados Unidos. My natural nationality is Haitian. I'm originally from Haiti. Mi nacionalidad natural es Haiti. Yo soy de Haití. But I ended up here Pero yo terminé aquí at about the age 7, 8, 9. a la edad de como 7, 8 años. And for a long time, Y por un largo tiempo, I wondered, yo siempre pensé, what am I doing here? ¿qué estoy haciendo aquí? How did we get here? ¿Cómo yo llegué aquí? And because I didn't know, Y como yo no supe, because I was lost, porque yo estaba como perdida. because I had a separation between my God-given identity Y yo tuve una separación entre la identidad que Dios me dio. and had adapted Y yo me adapté the influence a la influencia of the enemy del enemigo over my life. entre mi vida. I just didn't know. Yo simplemente no supe. But when I came back to God, when I received God as my Lord and Savior, when I received Jesus, Pero cuando yo regresé al Señor y yo recibí Jesucristo as mi Salvador, the Holy Spirit el Espíritu Santo began to influence me comenzó a influirme to seek para yo poder buscar my identity. mi identidad. Who am I? ¿Quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué yo estoy aquí? How did I get here? ¿Cómo yo terminé aquí? And God began to take my mind Y Dios comenzó a llevar mi mente back to the days atrás en los días pasados, when my mother cuando mi mamá literally literalmente kidnapped me and my sisters se robó a mí y mis hermanas. and put us on a boat, Nos puso en un bote. put us into very drastic harm way Nos puso en un lugar bien peligroso to bring us here. para traernos aquí. And I began to go back Y yo comienzo a ir a esos días pasados to seek out pictures a buscar fotos, of the boat. a ver el bote. I began to measure the water Yo comencé a medir el agua from the place my mother brought me from del lugar en la cual mi mamá me to the trajo United States. desde ahí hasta los Estados Unidos. And when I saw the size of the boat Y cuando yo vi el tamaño de ese bote and the body of waters y y el agua que tan grande es, that we had to cross que teníamos que cruzar to get to the United States, para llegar a los Estados Unidos, I began to get scared. yo comencé a sentir tanto temor. I began to say, my God, Y yo comencé a decir, mi Dios, how did we manage ¿cómo nosotros logramos esto? to cross A cruzar
cruzar this body of water estos aguas tan grandes in this boat en este bote and the sea not swallow us up y el agua no los tragó and the waves not crash the boat. y las alas no rompieron este bote. This is not from across the street. Esto no es como que si estás cruzando This was una not calle. a travel by river. Esto no es que íbamos por un lago. This was not a lake. Esto no era un lago. But this was bodies and bodies and bodies of Pero waters eso era cuerpos y cuerpos de océanos, de agua grandes. that it took fuertes. days Esto llevó días to cross over. para poder cruzar. And I began to question the Lord. Y yo comencé a hacerle preguntas al Señor, a cuestionarlo. How? ¿Cómo? But most of all, why? Pero más que todo, ¿por qué? Why didn't you allow the waves to crush us? ¿Por qué no dejaste que las alas las olas nos aplastara? Why didn't you allow the sea to go over? ¿Por qué no dejaste que el agua nos tome, nos trague? Why didn't you allow us to die? ¿Por qué no dejaste que nos muriéramos? In my very first time En mi primera vez, hearing the Holy Spirit audibly, yo escuché el Espíritu Santo muy clarito. I heard God say, Yo escuché a Dios decir, I didn't allow the destruction of the boat yo no dejé que destruyeran el bote, because I had valuables on that boat. porque yo tenía valores en ese bote. I had valuables Yo tenía algo que yo valoraba, that are dear to me. que significaban mucho para mí. And that is why Y eso es la razón. I protected, Yo protegí, I provided, yo proveí and I preserved y yo percibí my valuables mis valores that was on that que boat. estaban en ese Hallelujah. barco. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. So I want to encourage those So in los here quiero animar a ustedes que están aquí, that are battling que están battling within themselves, batallando entre ustedes mismos, battling with their outer atmosphere, batallando en sus atmósferas que lo están alrededor de ustedes, battling anxiety, que están batallando ansiedad, depression, depresión, intrusive thoughts, pensamientos intrusivos, es suicidio, physical challenges, desafíos físicos, mental and emotional struggles. Desafíos mentales, emocionales. I recognize that these are the states Yo reconozco que estos son los estados that the enemy works the hardest que el enemigo trabaja con tanta duro. These are the places Esos son los lugares that he attempts to exploit with lies, que trata de tentar con mentiras, with fear, con miedo, condemnation, con condenación and hopelessness. y desesperanza. However, Pero if you are a born again believer, si ustedes son personas que nacieron de nuevo, the Lord Jesus has invested power in you, el Señor Jesús ha invertido poder entre todos ustedes. equipped you Les ha dado el equipaje to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy to thrive para que el enemigo in pueda every prosperar area of your life, en todas las áreas de tu starting vida, with your mind, comenzando con tu mente, with your heart, con tu corazón, and your con emotions. tus emociones. God has given us Dios nos ha dado his word of truth. su palabra de verdad. These are not just words, Estas no solo son palabras, but they are power. pero son poder. They can be used as tools Pueden ser utilizadas como herramientas to overcome the enemy of your calling, para ganar, vencer el enemigo, the enemy of your life, el enemigo de tu vida, de the tu enemy of your llamado, ministry, el enemigo de tu ministerio, the enemy of your calling, el enemigo de tu llamado, the enemy of your purpose, el enemigo de tu propósito, the enemy of your future, el enemigo de tu futuro, the enemy of your children. el enemigo de sus They are your hijos. future. Ellos son el And these futuro. powerful words Y esas
palabras con mucho These, poder. these tools Estas herramientas has been given to us se nos ha dado a nosotros to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy to thrive para que el enemigo prospere in our en mind, nuestras mentes, in our en emotions, nuestras emociones, in our en atmospheres. nuestras atmósfera. We have divine power Tenemos poder divino to make it hard para hacerlo for the enemy to difícil, thrive. para que el enemigo prospere. When fear speaks, Cuando temor quiere hablar, remember recuerde that God has given you power, que Dios le has dado poder, love, amor and a sound y mind. una mente dominio propio. Why these tools? ¿Por qué estas herramientas? To overcome the enemy Para ganarle al enemigo in your mind, en tu mente, in your heart, en tu corazón, in your en emotions. tus emociones. When condemnation speaks, Cuando la condenación quiere hablar, remember there's no condemnation recuerden, ahí no hay condenación. for those who are in Christ Que Jesus. están en el Señor Jesucristo. When you feel abandoned, Cuando te sientes abandonado, remember God's promises recuerden las promesas that He de will Dios, never leave you, que Él nunca los va a He will dejar, never forsake you. nunca los va a abandonar. We serve a God that is so loving Nosotros servimos a un Dios que es tan that He said to amable, David que le dijo a David that even if you made your bed in hell, que aunque tú hiciste una I will be propuesta there. en el Even if you made your bed in hell, aunque hagas tu cama en el infierno, I will be there. yo voy a estar ahí. You have a loving God Tú tienes un Dios que te ama, that loves you, que ama, that loves you que eternally, te ama, los ama todos that loves you eternamente, everlastingly. que nos ama con infinito. And so, because of this love, Y entonces por este amor you have to stand, tienen que levantarse take a grip, y agarrarse firme take a hold y agarrarse, plantarse fuerte of the influences of the de enemy las influencias del enemigo against your life, contra sus vidas, against your purpose. contra su propósito. I understand that we are human, Yo entiendo que somos humanos and sometime in this human state, y algunas veces cuando somos humanos we cannot prevent every attack. no podemos prevenir cada ataque, We cannot prevent every temptation, no podemos prevenir cada tentación, conflict, cada conflicto or trial o desafío from coming. que venga. However, Pero we get to decide nosotros podemos decidir what we allow que nosotros vamos a permitir. We get to decide Nosotros podemos decidir what we allow qué vamos a permitir to thrive. que prospere. Paul reminds us in 2 Corinthians 10:4 Pablo nos recuerda en el libro 2 de Corintios 10:4 that the weapons we fight with que las herramientas en las cuales nosotros peleamos are not the weapons of this world. no son las mismas herramientas de este mundo. On the contrary, Al contrario, they have divine power tienen poder divino to demolish strongholds. para destruir las fortalezas. However, Pero in order para poder to use the word of God de utilizar la palabra de Dios as your weapon como su herramienta, to make it hard su arma para hacerlo difícil, for the enemy to thrive, para que el enemigo pueda prosperar. you have to know the word of truth. Tienen que saber la palabra de verdad. You la have to verdad. spend time Tienen que pasar tiempo, not just reading passively, no solo leyendo pasivamente, but strategically, pero con estrategia, gathering viniendo juntos, weapons armas of warfare de guerra to use against the enemy. para utilizar contra el enemigo. He's not your enemy sometime. Él no es solo tu enemigo alguna He's vez. your enemy all the Él time. es tu enemigo todo el tiempo. There's no good thoughts No hay ninguna buena within the pensamiento enemy que tenga el enemigo concerning a child of God. que tiene que ver con un There's hijo not de even Dios. good thoughts No hay ninguna buena pensamiento concerning those
que considere a esas personas who have chosen him. que lo han elegido a él. His thought towards them, Sus pensamientos hacia esas personas their end están is destruction. en destruirlos. And so it is imperative, Eso es muy importante in order y en tener orden to thrive, para poder to make it prosperar, hard para hacerlo for the difícil, enemy to thrive, para que el enemigo prospere. is that you study this word Es que ustedes se puedan estudiar la palabra aggressively. agresivamente. Study the word of God. Estudien la palabra de Take it. Dios. Tómenla. Eat it. Cómanla. Make it your own. Hazlo tuyo. When you wake up in the morning, Cuando se levanten en if la it's just mañana, one verse si es solo un versículo, that the Holy Spirit leads you to, deja que el believe Espíritu me, Santo te guíe. somewhere in the Créeme, 24 hours, 24 horas al día. you're going to need that word. Vas a necesitar esa Whether it be a palabra. word to throw at the enemy, Si es una palabra que se la tienen que tirar hacia el enemigo. or a word that's used to give you confidence, O una palabra que necesitas para darte a ti seguridad. or a word that's used to bring calmness, O una palabra para traerte paz. you're going to need that word. Van a necesitar esa palabra. We have to stop being passive. Tenemos que dejar de ser personas pasivas. If you wake up Si se levantan and the Lord leads you to a scripture, y el Señor lo guía sobre una escritura, it's because you're going to need that scripture. es porque van a necesitar esa escritura. Even if it's not that day, Aunque no sea ese día, even if it's not that week, tal vez no va a ser esa semana, even if it's not that month, no, tal vez no va a ser ese mes, you're going to need that pero scripture. van a necesitar esa escritura. Because the word of God Porque la palabra de Dios was created, fue creada, was given to us fue dada a nosotros for all times. para todo el tiempo. The problem El problema that we have que nosotros tenemos in today's society, hoy en esta sociedad, in today's Christendom, hoy entre los mismos cristianos, is that we're only using the word es que solo estamos utilizando la palabra when it's convenient. cuando es conveniente. We're only using the word Solo estamos utilizando la palabra only solamente when we feel cuando nosotros sentimos that we're going to need it. que la vamos a necesitar. But you need the word Pero ustedes necesitan la every palabra. day. Todos necesitamos la palabra. We need the todos los word días. Nosotros necesitamos la in all palabra. En circumstances, todas las circunstancias. in all En situations, todas las situaciones. in everything that we go through, En todo en lo que nosotros vayamos pasando. in our high times, En los tiempos más buenos. in our low Y en times, los tiempos más bajos, más in malos. time of confidence, En tiempos de seguridad. in time that we are down. Y en tiempos en que no estamos animados. There is no mistake Ahí no hay ningún error. that in the word En la palabra has been given fue dada. words, Las palabras has been given fueron dadas. strategies, Estrategias has been given fueron dadas. tools Armas for everyday life, para todo el día diario. for everyday dealing, Para todos los días. Las for everyday circunstancias, challenges, para los desafíos del día. and for every response Y para toda respuesta. to the enemy's influence. Para la influencia del enemigo. The enemy may knock, El enemigo puede ser que vengan y golpeen la puerta. but you don't have to open the Pero door. no tienen que abrir esa puerta. Use the word Utilicen la palabra to keep them out. para que él se mantenga afuera. Speak the word Hablen la palabra to keep them out. para que él se mantenga afuera. Don't go around agreeing with the enemy. No vayan atrás no se pongan en acuerdo con el enemigo. Don't go around and agreeing with his influences. No vayan en acuerdo con las influencias del enemigo. Don't go around agreeing with his suggestion. No vayan ahí en acuerdo con las sugerencias del enemigo. You have to recognize those suggestions. Tienen que reconocer esas sugerencias. You have to recognize those influences Tienen que reconocer as esas bait. influencias. Es como una trapa to take you para que ustedes into a deeper level. lleguen a un nivel tan bajo. You never have to agree
Ustedes nunca tienen que venir a un acuerdo with the enemy's con las suggestions, sugerencias del enemigo, with the enemy's con las influences. influencias del enemigo. He will tempt, Él sí los va a tentar, but you don't have to surrender. pero no tienen que rendirse. He may attack your assignment, Él puede atacar tu asignamiento, your purpose, su propósito, but you don't abandon it. pero no lo abandonan. You stand strong. Ustedes se quedan ahí firmes. Don't worry about what you don't have. No se preocupen a lo que no tienen. Begin to declare Comiencen a declarar for every assignment, que por todo asignamiento, for my very life, por mi propia vida, for everything the Lord has called me to por accomplish, todo lo que el Señor me ha llamado a cumplir, even the friendship that the Lord has blessed me with, hasta las amistades en las cuales el Señor me ha bendecido, con, even the careers, hasta la carrera, the las relationships, relaciones, the marriage, el matrimonio, the ministry el ministerio that God que Dios is able ha podido to supply o puede, all of your needs que Él puede suplicar todas nuestras lo que necesitamos, according de acuerdo to the riches a los riquezas and glory en gloria that is in Christ que Jesus. está en Jesucristo. I don't have to give up. Yo no tengo que I don't have to back darme por down. vencido. Yo no me tengo que I don't ir have hacia to atrás. run. Yo no tengo que correr. I don't have to respond. Yo no tengo que responder. But the powers within me, Pero el poder dentro de mí, for great is he that's in me porque es grande Él than que he está en that's mí, in the world. que Él que está en el mundo. Submit to God. Sométase al Señor. Resist a the Dios. devil. Resistan el diablo. Speak the truth of God. Hablen la verdad de Use Dios. the word of God to protect your assignment. Utilicen la palabra de Dios para proteger su asignamiento. Use the strategies of Jesus to love them. Usa las estrategias de Jesús para amarlos. Love those Amen that a are coming esos against you. que vienen en contra de ustedes. Recognize the influence of the enemy. Reconozcan la influencia Through del them. enemigo a través de ellos. Offer the word of truth Ofrézcanle la palabra de verdad. and love de la them verdad. anyhow. Y igual, ámenlos. That is how Así es como you make it hard lo hace difícil for your enemy to thrive. para que el enemigo prospere. Using the true word of God Utilizando la verdad, la palabra de Dios, as tools como una arma to overcome. para poder vencer. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 So this is the word that the Lord gave me today for this here day. Praise God. It's a strategy to make it hard for your enemy to thrive. Praise God. Amen. So, esa es la palabra que me dio el Señor hoy, que lo hagamos muy difícil para que el enemigo prospere. Gloria a Dios. And I tell you the truth. Y les digo la verdad. And this is the God honest truth. Y esta es la verdad entre Dios. I could have avoided a lot of frustrations, Yo pude evitar tantas frustraciones, a lot of irritations, tantas irritación, a lot of pitfalls, muchas caídas, a lot of mistakes. muchos errores. I could have preserved a lot of Yo relationships pude preservar tantas relaciones. had I had the strategies, Si yo tuve la estrategia, had I had the tools si yo tuve las herramientas, las armas to learn, para aprender, to not just throw people away, no solo tirar a las personas, not abandon assignment, no abandonar los asignamientos, not run from what God has purpose for me to no accomplish, correr para lo que Dios me ha dado propósito para yo cumplir, but like Nehemiah, pero como Nehemiah, do what the Lord has called me to do. hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer, Strategize estrategias to make it hard para hacerlo difícil, for the enemy to interfere, para que el enemigo for the enemy to intervenga, thrive para que el enemigo prospere in what God has called me to do. en lo que Dios me ha llamado a hacer. Because if we give him a foothold, Porque si le damos un espacio, you better believe ustedes tienen que creer that may be the end que eso puede ser el final of your assignment. de su asignamiento. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. I thank you all for having me today. Gracias por todos por tenerme aquí
I pray that there was a word, Yo oro que hubo una palabra, there was a Amén. seed, que una semilla sown in your spirit que today, fue plantada a su espíritu hoy, that you received the tools, que recibieron las armas, that you received the word of que God, recibieron la palabra de Dios and that you're going to use the y strategy que vamos a utilizar esa estrategia through the word of God, a través de la palabra de through the Dios, examples of a Jesus, través del ejemplo de Jesús, through the examples of Paul, a través del ejemplo de Pablo, even through the example of David, some of his battles, hasta los ejemplos de David y of how they sus made, batallas y como ellos it hard, y como ellos lo hicieron tan difícil, even impossible hasta imposible for the enemy to thrive para que el enemigo prospere and interfere y interfiere in the calling en el llamado, and the assignment en el asignamiento and the purpose y el propósito of God de Dios for their life.